Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. La verdad que es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, compartir con ustedes el conocimiento de lo que es el obedecer al conocimiento de lo que Dios quiere que aprendamos. Me place mucho glorificar a Dios enseñando, transmitiendo y dando a saber lo que está contemplado en las Escrituras para todos aquellos llamados hijos de Dios, para los nuevos convertidos, para los que llevan un trayecto largo o corto en la vida cristiana. Vale la pena depender de Dios. Vale la pena anhelar su presencia. Vale la pena interesarnos en tener un conocimiento bíblico de lo que tiene que ver con el Dios Todopoderoso, el Dios creador y diseñador del cielo y de la tierra. Es de gran satisfacción dar a conocer y participar juntamente con aquellos que tienen el conocimiento de lo que es la fe, un estilo de vida. Es el tema que vamos a estar enfocando y desarrollando porque es el único elemento esencial que Dios está esperando que nosotros lo conozcamos, lo vivenciemos, lo practiquemos, la palabra que tiene que ver con lo que Él desea, espera y aún es el mayor interés que conozcamos de Él. Esa es la fe. Conocer a alguien y obedecerle. Conocerle con el interés único y exclusivo de amarle, de respetarle y de vivir solo alrededor, que nuestra vida gire alrededor de Dios, porque es el único ser digno de ser honrado, el dueño de nuestras vidas, el que entregó a su Hijo para que nosotros fuésemos librados del castigo del infierno, de la condenación. Pero Él está esperando que tú y yo nos valgamos de ese libre albedrío, tomando la mejor decisión de ser agradecidos. Y la manera de mostrar agradecimiento no es nada más ni nada menos que el interés de conocerle, amarle, respetarle, obedecerle e imitarle en la semejanza a la que fuimos hechos, a imagen y semejanza de Él. Fe inconmovible del Altísimo. El sistema de la fe inconmovible de Dios. Hay que saber en qué consiste y vivir con un conocimiento preciso, claro y conciso de lo que es nuestro Creador, de quién es nuestro Dios supremo y todopoderoso. Dios me llama, te llama a que le conozcamos y me motiva a que presente el estudio con el título de esa fe inconmovible, la fe, un estilo de vida. ¿Por qué? Por la gran necesidad que se tiene de restaurar, en este caso, de restaurar el altar de adoración en fe, donde independientemente a las circunstancias por las que estemos pasando, las adversidades, las enfermedades, los ataques, las persecuciones, independientemente por donde estemos pasando, entender y comprender que Dios es digno de ser adorado y que nuestra vida de fe no debe desplomarse ni caerse, sino que debemos mantenernos las 24 horas del día firmes,
haciendo de la fe un estilo de vida, porque no debemos en la actualidad vivir llenos de temores, ansiedades, preocupaciones e incertidumbres. Claro que no. Con esas actitudes, actitudes con C y actitudes con P, todos estos comportamientos negativos que venimos arrastrando desde mucho tiempo atrás, Dios no quiere eso para nosotros, para sus hijos, para los creyentes, para los recién convertidos, para los que llevamos un buen trayecto en la senda de justicia. Dios quiere manifestar su gloria y que en cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos, y que además de ser hijo de Dios somos creyentes, por lo tanto se corre el riesgo de ser hijos de Dios y no ser creyentes. Pero como hijos de Dios, siendo creyentes, independientemente a las circunstancias por las cuales estemos pasando y podemos levantar nuestras manos, podamos levantar nuestras manos en adoración, en fe a nuestro Dios, depositando nuestra fe en lo que está escrito en la palabra, lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. Depositar la fe en nuestro legado, y que cuando estamos hablando aquí de legado es de lo que poseemos, de lo que somos, y que en nuestra herencia tener presente de que como hijos de Dios tenemos una herencia, y que esas bendiciones y ese legado que Jesucristo nos ha dejado de vida eterna es para que disfrutemos desde ya. Desde este instante estamos llamados a disfrutar de esa gran herencia, y que la herencia está muy juntamente tenida en cuenta, tenida en cuenta para poder disfrutar con Jesús, porque somos herederos y coherederos. Y que esa herencia, que es un legado del sacrificio de Jesucristo, esa herencia es para compartirla con todos aquellos que estén interesados en formar parte del reino de Dios. Que podamos levantar nuestras manos, que podamos depositar nuestra fe en lo que tenemos, en esas bendiciones, y que esa fe que depositamos en la palabra se convierta en el rema de Dios, que es la espada del Espíritu, y que el Espíritu Santo pueda tomar esa palabra y ejecutarla, porque Él decretó a favor de cada uno de nosotros, en nuestras bendiciones, en nuestra herencia, en nuestro legado, de lo que somos, de lo que tenemos y podemos en Cristo Jesús. Y en fe, el Espíritu Santo toma esa palabra que es el rema de Dios y ejecuta en el mundo espiritual, y lo hace manifiesto en donde, en el mundo físico. Es en caso tal, por decir, en una enfermedad, en un beneficio, en una bendición manifestada por el poder del Espíritu Santo, es donde debemos de tener en cuenta que hay presencia, presencia que se manifiesta a favor nuestro, a favor de los que nos rodean, a favor de un mundo que tanto necesita la manifestación de Dios a través de la iglesia, porque el Espíritu mora en la iglesia y vino con un propósito de que a través del poder y la manifestación del Espíritu Santo que está en cada creyente podamos ser testigos de Jesús en un mundo que nos rodea. Siempre se dice que el Evangelio sin la manifestación del Espíritu de Dios es una religión más. ¿Por qué? ¿De qué me sirve anunciar las buenas nuevas de salvación, anunciar a un Cristo sanador, y cuando se ora por los enfermos no haya resultados, no se sanan? Que los ciegos sigan siendo ciegos, que los sordos sigan siendo sordos. ¿De qué vale que el mudo siga siendo mudo,
que los muertos sigan sepultados, los leprosos no sean limpiados, que las gentes llenas de temores, de dudas y ansiedades, preocupaciones e incertidumbres sigan en las mismas situaciones. Pero Jesús dijo, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. También dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. La fe no niega las circunstancias, claro que no. La fe cambia las circunstancias. Aunque Dios no te ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura. Pueden venir circunstancias difíciles a la vida nuestra, sí, y más cuando hay gentes comprometidas con el reino y más cuando afectamos a las tinieblas. Ellas se van a defender, pero puede venir lo que venga. Todo el ataque que venga, las tinieblas se pueden levantar y se levantan. Las enfermedades terminales pueden venir en contra nuestra e inclusive invadir nuestro cuerpo. Pero todo eso se disipa, se va, se destruye, se acaba a través de la intervención del Espíritu Santo que está en ti y en mí. Cuando depositamos la fe en una palabra que Dios nos dio, entonces el mundo verá la manifestación del poder de Dios a través de sus hijos, porque somos luz del mundo. En este caso nosotros no somos tinieblas, no, somos luz del mundo. Y cuando la luz cega, se prende un bombillo, se disipan las tinieblas no prevalecen cuando aparece la luz. Somos sal de la tierra. La sal tiene dos propiedades en los tiempos de Jesús en la tierra. Mantiene o preserva la putrefacción y es un condimento que da sazón a las comidas. La sal es tan útil que le da sentido de vida al mundo, porque como sal que somos en el mundo, le damos sentido de vida a la tierra, donde en nosotros se van manifestando el poder del Espíritu Santo. Cuando caminamos en fe y caminamos como Jesús caminó, donde seremos como Jesús, que no fue un problema para el mundo. Claro que no, Jesús resolvió los problemas del mundo. Donde Jesús llegaba, los ciegos veían, los sordos oían, los endemoniados quedaban libres, los cojos saltaban, los muertos resucitaban. Así tenemos que caminar nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Ese es el llamado nuestro. Entonces Jesús dijo, luz sois del mundo mientras estén en el mundo. Ustedes son la luz del mundo. Es para hoy y siempre lo que Jesús dijo y seguirá diciendo cada día. Sabemos que Jesús es el sol de justicia y nosotros somos estrellas de la cual la luz de ese sol ilumina un mundo que nos rodea. El poder es Él, la fuente es Él, el que venció fue Él. Nosotros somos receptores de ese poder y de esa gloria que se van a manifestar a un mundo cuando depositamos nuestra fe en lo que Él ha dicho. Amén. Más adelante hablaré y demostraré que la fe y la esperanza no son compatibles. Porque usted no puede seguir esperando lo que tiene por fe. Porque cuando usted le añade a la esperanza fe, las cosas funcionan. Dios se mueve. Pero cuando usted le añade a la fe esperanza, las cosas no funcionan. No es el lenguaje de Dios. Muchos, según lo que está escrito en el texto sagrado, preservaron sus vidas. ¿Por qué? Porque depositaron la fe en una palabra que Dios les dio. Otros perdieron sus vidas. Entre otras cosas, se perdieron bienes, dinero, el depósito de sus vidas. ¿Por qué? Porque no depositaron su fe en la palabra que Dios les dio.
Se llenaron de temores, de dudas, de incertidumbres, entre otros. Eso puede pasar en estos tiempos. Eso no ha cambiado. Es un principio del reino, principio en la que usted debe caminar en fe. Por tanto, quiero invitarle para que leamos Hebreos capítulo 11, el versículo del 1 al 13 que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Uno de los principios de la cual usted debe aprender a caminar para formar su carácter es en la fe. Porque si usted no vive en fe, no agrada a Dios. Nunca permita dudar de la integridad de Dios, porque eso sería ofender a Dios. Eso es blasfemar en contra de Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, o sea, premiador. Ese término necesario del griego es un requisito indispensable. Usted no lo puede evadir, no lo puede pasar por alto, no puede negociar con Dios en relación a la vivencia de la fe. No hay forma de cómo conseguir el favor de Dios, no hay forma de agradar a Dios o la manifestación del poder de Dios, la gloria de Dios manifestada en nosotros a través del poder del Espíritu Santo, si en nosotros no hay fe. La carencia de la fe en la vida de un hijo de Dios lo descalifica por completo de ser un creyente, si no hay fe. Una cosa es ser hijo de Dios porque depositó su fe en un plan de salvación que Dios desarrolló en el nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Usted depositó su fe en ese plan de salvación que se ejecutó y se desarrolló en la cruz del Calvario, que muchos de los que estaban al frente de la cruz, tanto políticos, religiosos, populachos, judíos, y no lo vieron. No lo vieron, pero en la cruz hubo cierto incidente que se dieron a favor de una humanidad que estaba enajenada, sumergida en pecado. Cuando deposité la fe en el plan de salvación que Dios ejecutó por amor, porque Él nos amó, teniendo amor, tuvo compasión, por compasión se movió a misericordia y por misericordia manifestó su gracia, por su gracia nos dio su perdón y perdonándonos nos regeneró, que la regeneración tiene que ver que nos hizo sus hijos, una relación de padre a hijo. Yo soy hija de Dios, Él es mi padre. Tú eres hijo de Dios, Él es tu Padre. Porque a los que creen en su nombre, dice la palabra, les dio potestad. O sea, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. De ser un hijo de Dios a ser un cristiano, debo conocer el pensamiento de Jesús desde el punto de vista teológico, formar el carácter con el pensamiento de Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, no refiriéndose a intelecto o sabiduría. No, el tener la mente de Cristo es pensar como Dios piensa. La versión amplificada dice, nosotros tenemos la misma forma de pensar que tiene Cristo Jesús. Entonces, cuando yo conozco la misma forma de pensar, tengo la misma forma de pensar que tiene Cristo, que está plasmado en el texto sagrado, esta expresión, este estudio, de lo que tiene que ver con la cristología en relación a la vida de Jesús. Y es ahí cuando conozco sus pensamientos, pienso como Él piensa, hablo como Él habla, actúo como Él actúa y actuó mientras estuve en la tierra, camino como Él caminó, vivo como Él vivió. Soy de esa manera testigo de sus pensamientos. Entonces es cuando puedo decir que soy un cristiano por la forma en que yo imito y soy como es Cristo, porque se recorre, de esta manera se corre el riesgo de ser hijo de Dios y no ser creyente. ¿Por qué? Porque el ser hijo de Dios, reitero, tiene que ver con una relación con nuestro parentesco. Porque una cosa es hablar de relación, otra cosa es hablar de comunión y otra cosa es hablar de comunicación. Muy diferente. Me explico. La comunicación se alcanza a través de oración, de intimidación con Dios, de la adoración. De esa manera se alcanza la comunicación. Pero cuando hablamos de la comunión, esta tiene que ver con el mutuo acuerdo, el compañerismo, la misma sociedad. Somos socios con que Dios esté de acuerdo con lo que se viene haciendo con Dios. Si Dios está de acuerdo con lo que estoy hablando, de la manera como estoy pensando, que la vida vaya acorde con el carácter de Dios, con los principios del reino. De esta manera puedo hablar de comunión. Estamos haciendo lo mismo, con las mismas ideologías, los mismos pensamientos y los mismos propósitos. Pero cuando ya hablo de la relación, esta tiene que ver con el parentesco.